Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV a través de la red, el encuentro dominical, que ya es un clásico, ¿no? De los domingos, de 9:30 a 10, para estar junto a todos ustedes de norte a sur y de este a oeste. En un programa que va a ser especial, porque vamos a estar abordando, como siempre, los temas de actualidad de la seguridad social, pero otros que, bueno, estamos ya conviviendo los uruguayos desde hace algunas semanas, a los cuales obviamente la ONASPU no puede evitar, porque es parte también de la prevención, de toma de conciencia y de compromiso para con todo el país. Y es un gusto, como todos los domingos, estar junto a Daniel Baldassari, secretario general de la ONASPU. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, me va bien, en la medida que, como siempre, aún en las presentes circunstancias, tratamos de estar a la altura de los requerimientos, de las circunstancias, para ayudarnos entre todos a sobrellevar esta situación que nos toca vivir, esta pandemia, como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, que es algo que nunca habíamos pasado, una cosa tan extendida en el mundo, con una tipo gripe, como los médicos, después de explicar muchas cosas técnicas, dicen, bueno, es como una gripe, y en realidad parecería que es la mejor manera, que causa, que según dicen también los especialistas, el problema es que el contagio es muy rápido y que eso es lo que desacomoda, que la cantidad de personas que se enferman son un número muy alto en poco tiempo, y eso determina que todas las posibilidades de previsiones para situaciones normales que pueda existir en un estado determinado no se pueden atender todas juntas, y por lo tanto de ahí surge las recomendaciones, que son unánimes, ¿no? Pero que las transmite, como es su responsabilidad, el Ministerio de Salud Pública, que es el hecho de que hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque con cuidarnos evitamos de que haya muchos casos juntos y que luego no existan las condiciones para aquellos que caigan en una situación más grave, puedan contar con la atención correspondiente. Hablando de lo grave, Daniel, es sin duda un factor muy vulnerable los adultos mayores, ¿no? Sí, y bueno, por eso es que hablamos de estos temas con los adultos mayores, porque somos adultos mayores, somos gente que hemos pasado muchas, que tenemos mucha experiencia por esa razón, y que tenemos que entender que, como todas las cosas, acá lo fundamental es no perder la cabeza, es no perder el buen juicio y tratar de percatarnos de cuáles son las cosas que nos transmiten que tenemos que hacer, que son sencillas, que están al alcance de la mano, pero que a veces se requiere determinados recursos para poder adquirir todas aquellas cosas que son necesarias para aplicar lo que nos indican, el alcohol en gel, claro, y cada una de las cosas del lavado de manos, de los cuidados, en fin, de tratar de no salir, de estar en la casa, mientras que pasa ese tiempo que la enfermedad estaría incubándose y es la cuarentena. Ayer explicaba justamente el Ministro de Salud Pública las 3 etapas, y que estamos en la tercera, y que seguramente que las distintas etapas van a ir marcando determinadas situaciones en cuanto a números de contagiados y a una cantidad de situaciones de esas, pero que por suerte ya sabemos cómo ha evolucionado en otros lugares, y que en el Uruguay, de acuerdo a la fortaleza existente, es como se le ha ido dando las prioridades. Y por lo tanto tenemos que entre todos tener una actitud de cuidar y cuidarnos, ¿no? Porque este es un problema que si no lo cuidamos entre todos, total, no tomamos la medida entre todos, no hay forma de pararlo. La estamos tomando, Daniel. ¿Sentís que la gente
¿Ha tomado esto realmente con la preocupación que debe tener? Sí, yo creo que hay una preocupación importante. Creemos que se han ido tomando medidas en cuanto a lo que hay que hacer. El problema que tenemos a veces, Néstor, y lo que justamente hoy en la mañana, el día martes en la mañana, se realizó una reunión de la Intersocial en la cual estuvimos analizando estos temas con el PCNT, con FUCBA, con la Federación de Estudiantes Universitarios y nosotros, ONASPO, estuvimos analizando la situación. Y está claro que acá el problema es que quien sufre más las consecuencias y está más desguarnecido es aquel que tiene una vida complicada desde el punto de vista de los recursos con los cuales cuenta. Entonces, claro, acá hay situaciones en las cuales han aumentado, por ejemplo, el alcohol en gel. 800 pesos aún, claro. Y por eso es que en esa declaración que emitimos en el día de hoy, es una declaración que justamente plantea de que acá hay que tomar medidas en cuanto a tarifar, que eso sea como la leche, que sea como otra cosa que tiene un precio, el boleto, como otras cosas. No puede ser que eso esté a la libre albedrío de la oferta y la demanda. Ahora hay mucha demanda, entonces ¿a cuánto va a ir a parar el precio del alcohol en gel? Que es uno de los elementos fundamentales. Por lo tanto, lo que reclamamos es de que esos temas, todas esas cuestiones que tienen que ver con la atención y poder cumplir y de esa manera evitar lo posible el contagio, se hace necesario que todos los uruguayos puedan acceder a esos recursos. Y con esos abusos que hay en los precios, está claro que hay gente que no puede comprar eso, no puede cumplir con las indicaciones y por lo tanto acá el único que puede resolver esas cosas en tiempo y en forma es el Estado. Y por lo tanto el Estado tiene que tomar medidas para que, si ya no las tomó en estas últimas horas, tiene que tomar medidas para que haya una tarifa que ponga todas estas cosas fundamentales que nos están requiriendo a un precio razonable, el que vale realmente, y no que eso sea una desgracia, en definitiva, se transforme en un abuso en cuanto al precio que se está vendiendo. Por lo tanto, esto hoy ha sido planteado, lo hemos venido planteando, y ya digo, el martes pasado en esa declaración conjunta marcábamos esto como una de las preocupaciones. Otra preocupación es que hay trabajadores que no están cubiertos por el seguro de paro. Entonces hay que tener en cuenta las situaciones. 1 de cada 4 trabajadores no tiene seguro de paro. Por lo tanto, también hay que atender eso. Tenemos que atender distintas situaciones que golpean de manera muy importante por sobre lo que es lo general, que a todo golpea igual, que todos tenemos un problema, pero hay quienes lo sufren más y que son aquellos que tienen menos defensa, son los que están más expuestos y que por lo tanto tiene que haber, como siempre, el poncho del pobre es el Estado, que tiene que hacerse cargo de aquellas cosas fundamentales para poder que todos tengamos los mismos derechos cubiertos, ¿no? Tal cual. Ante la pausa, Daniel, te dejo para que lo pienses. ¿Esto nos puede cambiar como sociedad, como grupo, como pensamiento, ante algunos temas, por ejemplo? ¿Nos hace más fuertes este tipo de cosas en el futuro? ¿O nos olvidamos rápidamente, como otras pandemias que han andado por ahí, y la vida continúa de otra manera? ¿Me lo respondés después? Claro. La pausa y seguimos. Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávate las manos con agua y jabón. En caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate. Segunda parte de ONASPU.TV a través de la red. Ahora hasta los saludos han cambiado, Daniel, ¿no? Ahora es mucho el codito, prevención, y está bien, ¿no? Son modos de prevenir. Sí, yo creo que el pueblo uruguayo tiene una característica que es que en estas cosas nos unimos todos, nos juntamos todos. Y nadie lo tomamos como algo negativo, digamos, ¿no? Porque a veces puede costar cambiar ciertas costumbres que son tan humanas, arraigadas. tan el abrazo, arraigadas, la caricia. Digo que todos entendamos es que hay un grado de comprensión y de responsabilidad. El mate, Daniel. ¿Quién no comparte un mate? Claro. Y ahora con la patrona. Y a veces hay gente que lo comparte con la patrona. Tampoco ni con la patrona. Pero por lo tanto hay una situación que son de esas cosas que uno tiene que valorarlas, ¿no? Claro, te preguntaba hoy antes del corte, ¿esto nos puede revalorizar como sociedad? ¿Nos puede cambiar? ¿O nos olvidamos de esto, Daniel? De estas complicaciones que aparecen cada tanto. El ser humano por naturaleza tiende a desechar aquello que es feo. Y los uruguayos somos así. Muchas veces hemos pasado cosas muy feas, que nos ha costado mucho, y luego como que por algo que tenemos instintivamente en nuestro interior, o porque lo tenemos en nuestro interior, tendemos a no acordarnos de esas cosas feas. Y a veces porque, claro, es mejor acordarse de los momentos buenos que de los momentos malos. Pero yo creo que es una experiencia, yo no creo que solamente a los uruguayos, creo que al mundo. Primero nos muestra, por un lado, los niveles de vulnerabilidad que hemos llegado. Muestra también que hay determinadas cosas que hay que repensarlas, ¿no? Ya no se puede utilizar la naturaleza que existe en el planeta de manera irresponsable, que todos podamos hacer lo que nos plazca. Esa es la libertad mal entendida, porque a veces se confunde lo que es la libertad de poder, por ejemplo, destruir un curso de agua, o por ejemplo, tirar desechos al agua o a otros lugares que son muy negativos y que a veces una pequeña cantidad de algo puede echar a perder muchos miles y cientos de miles de litros de agua. Entonces el agua todos sabemos que es un que es un bien finito, que escasea ya en partes del mundo, que hay que empezar a transformar agua no potable en agua potable, y que son cosas que yo creo que esta experiencia que nos muestra lo vulnerable que son, pero al mismo tiempo la capacidad que tiene el ser humano para enfrentar estas situaciones y luego rehacerse, como ha pasado tantas veces. Yo creo que por lo menos no vamos a quedar iguales que ahora. Esto va a ser una educación, una experiencia, como decía hoy, en la cual, me parece que todos vamos a tener que aprender a que no somos infalibles y que podemos todo, ¿no? Lo decía además el propio secretario de la Presidencia, Rolando Delgado, ¿no? Que él estaba orgulloso de la reacción de todo el aparato político y de todo lo social, ¿no? Porque hubo una reunión donde estuvo el presidente, las cámaras empresariales, ¿no? Preocupados por el tema, ¿no? Sí, yo creo que esto reafirma una vez más de que ante los grandes problemas nos precisamos todos.
y que esa yo creo que es una reafirmación de algo que muchas veces se dice, pero que hoy nos muestra que eso es así. Sin la participación consciente, educada, culta, en el sentido no peyorativo de la palabra, sino culta en el sentido de entender que la única manera de enfrentar adecuadamente cuestiones como esta pandemia depende de que todos estemos preparados para adoptar la actitud y la conducta que corresponde para esta situación. Y no engañarnos, no confundir cuando es una situación como la que es y cuando no es. Totalmente. Y ahí va el ganar el respeto y saber que todos nos necesitamos y que hay cosas que no tenemos que estar siempre pensando en cómo logro algo para mí o para mi sector o para mi grupo, sacar una ventaja, sino que hay cosas que es de todos y que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para poderlo resolver. Y conocedor de los temas, Daniel, la gente de por ahí, el jubilado que está mirando ahora, el pensionista, se está preguntando, ¿esto va a tener costos económicos para el país? ¿Esto va a tener costos económicos para la población en general? Va a ser así, Daniel. Y te pregunto, ya por ejemplo, la ley de urgente consideración fue postergada, su envío al Parlamento, por razones lógicas, ¿no? Sí. Y uno piensa, y esto capaz que pueda ser una reforma de la jubilación, de la seguridad social, con algunos temas más, va a haber un costo de todo esto y va a haber que hacer frente, porque venimos de un aumento de tarifas, venimos de un dólar que voló, y esto. Sí, yo creo que los trabajadores, los jubilados, los pensionistas, el pequeño comercio, la pequeña industria, el pequeño productor, tiene que saber que la única manera es la de enfrentar esto juntos. En el sentido de que no sea solamente un sector el que pague la consecuencia de esto. ¿Es difícil? Es difícil. Porque la experiencia histórica nos muestra que siempre los que pagan esta situación son los más débiles, los que menos tienen. Y nosotros, acá va a estar la prueba, si somos capaces de hacer de que la carga de esto, cada uno según sus posibilidades. Y ojalá el sistema político, el Estado como tal, todos los uruguayos, tengamos también esa capacidad de que esto no sea una profundización de las diferencias sociales que se dan a veces y donde hay gente que a veces no tiene lo mínimo para subsistir dignamente y sin embargo hay otros que no solamente que tienen lo mínimo, sino que tienen todo o muchísimo. Y esa diferencia tan abismal va contra la democracia y contra la justicia y contra los derechos. Y en esto hay que ser cuidadoso, porque realmente el aumento del precio del dólar, o sea, la desvalorización de nuestro peso, cuando tanto dependemos de las importaciones de los productos y de lo que nos viene de afuera, el Uruguay fue donde más se valorizó la moneda y no era necesario haber hecho eso. Por lo tanto, yo creo que tenemos que irle pidiendo a nuestro gobierno que vaya pensando en que esto no puede ser así. Por eso es que las organizaciones sociales, en esa declaración que yo mencionaba al principio, está planteando que no haya más ajustes de tarifas, que no haya más ajustes de ese carácter y que los ajustes de la moneda sean realmente aquellos que correspondan y no aquellos que están realizados para que haya sectores que se beneficien y se calmen de su ansiedad por lograr determinada cantidad de pesos por cada dólar que se exporta. Y esas son cosas que con todo respeto, pero también con toda firmeza, que se nos diga si esto no es así, tenemos que decirlo porque tenemos que saber, los uruguayos tenemos que saber que hay muchos
conciudadanos nuestros. Hay muchos orientales que tienen una situación personal, familiar, desde el punto de vista económico, que no puede resolver de manera digna y de manera de enfrentar situaciones como la que estamos viviendo ahora, porque no está en condiciones. Y ahí, como decíamos hoy, el Estado tiene que ser el primero en socorrer a eso. ¿Por qué? Porque de la otra manera se salva el más fuerte, se salva aquel que tiene recursos, se salva aquel que, porque hay que hacer todas las cosas bien, y está bien la actitud de los uruguayos organizadamente, tengan en cuenta las orientaciones que se le da, pero para eso, además de eso, hay que tener condiciones materiales para poder hacerlo. Y a veces la persona puede entender todo, pero no tener las condiciones materiales. Por lo tanto, los más débiles son los que están más expuestos en situaciones como esta. Y eso lo tenemos que entender toda la sociedad. ¿Para qué? Para ayudar a resolver y entender que el Estado es el primero que tiene que hacerse cargo de esta situación. Hablamos que este coronavirus pega fuerte en los adultos mayores. Y ni que hablar los que tienen, bueno, algún tema como diabetes, problemas respiratorios, en fin. Pero la UNASPO aconseja, ¿no?, a las asociaciones a también tomar medidas de prevención, porque aparte de lo otro, las casas de los residenciales, por ejemplo, el ministro de Salud Pública, Salinas, apeló públicamente a que se haga un control, o que cada casa tenga un control muy exhaustivo desde el punto de vista sanitario para evitar males mayores, ¿no? Pero la UNASPO ya ha hablado con las asociaciones para encaminar, para asesorar a alguna de ellas, porque capaz que hay grupos que hacen danza, que son 8-10, o que tienen costura, crochet o tai chi, pero se junta gente también, ¿no? Sí, por suerte tenemos muy buenas asociaciones y muy buenos compañeros en las directivas y muy buenos afiliados, a tal punto de que han actuado con cabeza responsable y han ido comunicándonos que han tomado resoluciones suspendiendo determinadas actividades, que hay que verlas en concreto en cada lugar. Porque, por ejemplo, las personas que viven solas, ¿no?, y solos, muchas veces la única salida que tienen de repente en una semana es ir un día a un local en la cual pueda compartir con otros esa actividad. Totalmente. Entonces hay que balancear y conocer cada una de las situaciones para tomar la definición. Yo estoy seguro que nuestros compañeros y compañeras en todas las asociaciones, como siempre lo hacen, están tomando las decisiones que corresponden, y nos han comunicado de muchos lugares del país diciendo que o han dejado de realizar tales actividades o tales otras, o lisa y llanamente no hacen ninguna actividad, salvo aquellas que, bueno, que son urgentes o que podrían ser urgentes. Nos queda un minuto, Daniel. Año complicado, ¿ya empezó complicado? Y a los hechos me remito, ¿no? Hemos empezado con una pandemia que nos llegó ahora, en otros lugares ya hace tiempo que venía. Es un año que empezó complicado, que hay muchos sectores de la actividad comprometida y en algunos casos prácticamente está paralizada. Tendremos que tener una gran iniciativa, mucha inventiva para tratar de ayudar y ayudarnos a todos a sobrepasar esta situación con los menos perjuicios posibles. Y en eso apelamos a la buena actitud, en primer lugar, del gobierno, que es quien debe conducir toda esta situación, pero también de nuestras propias organizaciones, de los partidos políticos y de los uruguayos y las uruguayas en general. Y lo decimos desde un lugar donde en esta oportunidad nos toca ser un sector particularmente débil, en el sentido que somos más propensos a contraer este contagio. Un gusto, Daniel. Lo mismo digo.
El encuentro el próximo domingo a las 9:30 aquí para seguir hablando mucho más de seguridad social. Ojalá nos encuentre Daniel hablando menos del coronavirus, sí. ¿no? Que se esté yendo, ojalá. Sí, y que ya estemos pensando en que lo peor ha pasado y que empezamos a reconstruir todo lo que sea necesario. Que así sea, ¿eh? Nos encontramos el domingo. Chao.